Estoy conmocionado de lo que vamos a ver. Vaya, por favor, a Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Déjeme decirle, mientras que usted llega allí en su Biblia o en su celular o en su tablet, su computadora o los pergaminos, ya no sé, tiene tanto acceso a la palabra que lo que usted tenga ya a la mano, déjeme decirle, ¿alguna vez ha tenido tanto trabajo que como que se queda pasmado, paralizado? ¿Sí les ha pasado, hermanos, que en el trabajo tienen tantas cosas por hacer que de repente se quedan sentaditos como diciendo, ¿por dónde empiezo? O bueno, tal vez este sea una escena de ciencia ficción, a nadie le pase esto más que a mí, pero a lo mejor tiene todo desacomodado allí en su escritorio y dice, ¿y ahora por dónde empiezo? O en el hogar tiene tanto tiradero que dice, ay, mejor me tomo 5 minutos antes de empezar porque hay tanto que hacer que no sé ni por dónde. Bueno, le voy a decir, hay tanto que decir de Éxodo 19 que esta semana me paralicé, dije, ¿yo por dónde empiezo? Esto es muchísimo. En esta mañana tenemos tanto que decir de este capítulo que voy a tener un acercamiento a él que a usted le va a parecer un poquito fuera de lo normal, porque le voy a dar un panorama breve de los primeros 6 versículos y luego voy a ir al resto del capítulo. Sin embargo, hacia el final voy a regresar a los primeros 6 versículos. Es decir, quiero darle todo el contexto para que los primeros 6 versículos tengan todavía un poco más de claridad y paladeemos mejor el sabor de lo que está allí escrito. En estos primeros 6 versículos, usted y yo vamos a encontrar cuando Dios ama. Cuando Dios ama. Así le titulé. Ya habíamos hablado de cuando Dios educa a los suyos, ya habíamos dicho otras cosas. Bueno, pues ahora veamos cuando Dios ama. Y vea usted que el capítulo 19 del Éxodo antecede el capítulo donde se promulgan los 10 mandamientos, que es obviamente, ¿verdad? La numeración nos dice, pues es el 20, pero usted y yo conocemos los 10 mandamientos. Este capítulo 19 es el preámbulo de la entrega de esos mandamientos. Así que lo que aquí ocurre es sumamente importante. En el capítulo 18, usted y yo vimos cómo se estructuró el sistema judicial judío, cómo se implementaría y se haría valer la ley de Dios a través de líderes, de grupos pequeños hasta grupos más grandes. Pues ahora vea el preámbulo de la entrega de esos mandamientos. Esto es sumamente importante. Todos aquellos varones que hayan pedido ya matrimonio sabrán lo importante que es escoger el lugar, el momento, el anillo. Hacer así como de que no, yo no tengo planes de casarme, yo quiero servir al Señor en libertad, nada más para allí distraer a la amada dama, ¿verdad? Que no se sospeche y escoger el lugarcito y dónde y el momento y las palabras, todo eso es importante. Pues eso es lo que Dios hace en Éxodo 19. Eso es lo que Dios hace. Así que sin más, les llevo allí, dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Fíjese qué introducción esta, ¿eh? Puros puntos geográficos solamente. Dios estaba escogiendo el momento. Como le digo, el que ha pedido matrimonio, el que ha pedido a la muchacha que sea su novia, sabe que tiene que escoger el lugar, ve el lugar que Dios escoge. Si a usted y a mí nos parece como si nada, esto que está aquí es muy importante. Dios le había dicho a Moisés, la señal de que yo te escogí va a ser que vas a adorar junto con el pueblo aquí. Y ya los llevó allí. Ya los llevó. Este es el lugar que Dios le había dicho a Moisés, tú vas a traer este pueblo. Siga leyendo, versículo 3. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre las alas de las águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí
y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o aceiteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno, y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que él irrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Padre, te damos gracias. Gracias, capítulo 19 de Éxodo. Qué privilegio, Señor, tener la oportunidad de leerlo y hoy de meditar en él juntos. Enséñanos en tus caminos. Enséñanos a andar en ellos. Muéstranos tu rostro y muestra el rostro de tu Hijo Jesucristo para gloria tuya, para la exaltación de él. Amén. Déjeme decirle que este capítulo 19 de Éxodo es uno de esos puntos de referencia en toda la Biblia. Si usted no lo había considerado mucho con detenimiento, pues hoy es su oportunidad. Ponga mucha atención. No se deje ir con las distracciones que haya por allí en casita o las tecnológicas, ¿verdad? Que nos decía Arturina hace rato. Si algo falla, usted péguese aquí a ver cómo le hacemos para que no se nos vaya. Ore para que el internet no le falle a nadie ni nada, porque este capítulo es una de esas referencias como las que tenemos en la ciudad, ¿verdad? Todo chilango, todo el que se precie de decirse chilango o al menos de las cercanías de la Ciudad de México sabe dónde está el Zócalo de la Ciudad de México. Y si va al centro y quiere ir de un sitio a otro, puede decir, bueno, ahí donde está el Zócalo, caminas hacia tal lugar y vas a encontrar el Palacio de Bellas Artes. Pero si caminas en la otra dirección, vas a encontrar allí el Metro Pino Suárez. Y para el otro lado vas a encontrar el Barrio Bravo de Tepito. Y usted tiene un punto de referencia que le guía a otros puntos de referencia en la ciudad. Así bien, los que conocemos con algo de exactitud el centro de la ciudad, podríamos decir, pues si estás en el Zócalo, caminas sobre la calle de Madero y vas a llegar al Palacio de Bellas Artes. Pero desde allí, si caminas un poquito más en la misma dirección, vas a ver el Monumento a la Revolución
Y así se puede ir hilando otros lugares para visitar centros importantes de cultura, de historia o comerciales en nuestra ciudad. Pues Éxodo 19 es uno de esos puntos de referencia de toda la Biblia. Usted y yo tenemos que conocer por qué. Le dije ya, hay tanto que decir que uno podría quedarse pasmado como predicador, como maestro, para decir, ¿y qué tanto digo de aquí? O lo divido en chorrocientas partes y nos pasamos como 3 meses estudiando sobre el capítulo 19 de Éxodo. O trato de darles un panorama de lo que habla el capítulo, por supuesto, explicando sus detalles, pero de manera más sucinta que otras ocasiones, y me centro en lo que parece ser el corazón de este importantísimo capítulo 19. Le voy a decir por qué es importantísimo. Porque aquí inicia una nueva etapa en la relación entre Dios y los hombres. Es el pacto de Dios con Israel a través de Moisés. Moisés es el mediador. Israel como nación está por formar un pacto con Dios, un pacto importantísimo. Por eso hace rato empecé dando ilustraciones del matrimonio. El matrimonio es un pacto entre dos personas delante de Dios. Pues Dios está a punto de comprometerse y de tomar en matrimonio a su pueblo Israel. Así de grande, así de descomunal es este capítulo. Quizá aquellos que ya han estado en renovación por varios añitos van a decir, bueno, sí, pero es el antiguo pacto. Luego viene el nuevo pacto. Sí, pero antes de que corra para allá, usted y yo tenemos que ver cómo este pacto vislumbra y arroja luces de lo que sería el nuevo pacto y del gran mediador que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Este capítulo, entonces, tiene una gran importancia. Tan relevante es para Dios este acontecimiento, lo que está a punto de ocurrir, que notó usted todos los preparativos que se hicieron, ¿verdad? El Señor, para empezar, los lleva allí a las faldas de el monte Sinaí, porque en ese lugar es donde Dios le había dicho a Moisés, tú te vas a presentar aquí con todo mi pueblo. Tú vas a ver que yo los voy a sacar de Egipto. La señal de que yo estoy contigo, la señal que tú quieres, Moisés, es que un día tú me vas a adorar aquí junto con todos ellos. Esa va a ser la señal. Y pues qué señal, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando hablábamos de eso? Decíamos, pues la señal es que vas a ver que voy a cumplir. Tú quieres ahorita sentir la seguridad, no te lo voy a dar. Tú vas a ver que soy fiel y que un día lo voy a hacer. Pues así encontramos al pueblo de Israel, dice el versículo 1, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Al tercer mes, pero ellos tenían un calendario lunar, o sea que más o menos han pasado entre 50 y 60 días de que salieron de Egipto. Es decir, de la Pascua, es decir, de la muerte de los primogénitos de Egipto. Este es el tercer mes y algo que es importante también mostrar aquí es que 50 días después de la salida de Egipto, ellos tuvieron la fiesta de las tiendas, de las chocitas. Si usted no le viene sonando ese número 50, le voy a decir qué es lo que ocurre. En el Nuevo Testamento, 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ocurrió el día de Pentecostés. El día que ellos conmemoraban la entrega de la ley de Dios. En el Nuevo Testamento es cuando el Espíritu del Señor descendió sobre los creyentes. La ley en el Antiguo Testamento, el Espíritu en el Nuevo Testamento. Los mandamientos a obedecer, el Espíritu que capacita para vivir en los caminos del Señor. Ya ve por qué este texto está lleno de enseñanza. Bueno, llegaron allí, dice, al desierto del Sinaí, partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, allí delante del monte. ¿De cuál monte? Pues del monte Sinaí. Allí acampó
Israel. Yo hace rato le dije de esta señal. Bueno, la señal está en Éxodo 3:12, que dice así, y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. La razón de llevar al pueblo allí era para la adoración de Dios. Y usted va a ver la forma en que el Señor los llamó a la adoración. Ya la leímos. Solamente le estoy dando el preámbulo de lo que va a suceder. Dice versículo 3, y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte, así dirás a la casa de Jacob. Vea por favor que dice que Moisés subió y le dio palabras a Moisés de lo que debía decir. Versículo 7, entonces Moisés fue y llamó a los ancianos, o sea, subió al monte y luego bajó. No ahorita, no ahora, por favor, pero después váyase y hágase una búsqueda en Google del monte Sinaí. Y si usted espera así como que, nevadito y prados verdes y todo, no, hombre, va a ver que es un monte rocoso. Pregúntele a Adi lo que es subir un monte rocoso. Lo acabamos de subir hace poquito más de una semana y los tobillos se van haciendo así. Yo creo que Moisés estaba mucho más acostumbrado que nosotros, pero no debió haber sido fácil la escalada para allá. En el capítulo 19, versículo 7, dice que Moisés descendió, llamó a los ancianos, expuso todas las palabras del Señor delante de ellos que el Señor le había mandado. Y el versículo 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Qué bendición, ¿no cree? Qué bendición que el pueblo diga, vamos a hacer lo que él diga. Usted y yo conocemos la historia. Este pueblo fue rebelde, fue duro de cabecita para que le entraran las palabras del Señor. No obedecieron. Ojalá hubiera sido una respuesta final, una resolución para toda la vida, pero no fue así. No fue así. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Ahí va Moisés de regreso. Si usted y yo hacemos una lectura breve y medio por encimita del texto, no notamos que Moisés está sube y baja del monte, lo cual implica tiempo. Pues si tampoco era Superman, o por lo menos, ¿verdad? Tenía la condición física de los tarahumaras. ¿Cómo caminan, hermanos? Yo sigo impresionado. Suben las mujeres trepándose en piedras como si nada. Yo agarrándome, hubo partes, ¿sabes? No me va a dejar permitir, hubo partes en que yo iba en 4 patas, me iba agarrando de todo lo que podía y ellas caminaban como si nada entre las piedras. Pues Moisés también le debía haber implicado algún tiempo. Otra vez va para arriba. Moisés Moisés al Señor las palabras del pueblo. Y dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. ¿Qué hace Moisés? Pues va y le comunica al pueblo las palabras del Señor. Otra vez, ahora, es decir, está bien, está bien. A lo mejor por ahí va a haber alguien que diga, está bien, pastor, yo no había puesto atención a eso que sube y sube y baja, pero ¿cuál es la importancia de eso? Que Dios está estableciendo como su vocero a Moisés. Que queda claro que si Dios va a hablar a alguien, va a ser a través de este hombre a quien le ha dado el llamamiento y la capacitación para decir, este es el que yo elegí. Entonces Moisés ha de haber sido un tipazo, ¿verdad? Un hombre experto en comunicación. No, fue la pura gracia de Dios. Dios escogió a un hombre que tenía problemas de habla, que era tartamudo. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque veamos otra vez la gracia del Señor utilizando gente imperfecta para llevarse Él la gloria. Quedaba claro que si el pueblo iba a escuchar a Dios, era a través de Moisés. Y más adelante ellos le dijeron, ya que no nos habla y que te hable a ti porque se oye regacho. Bueno, lo traduje del hebreo, la palabra gacho. Entonces, que hay que te hable a ti, tú nos dices a nosotros, nosotros no, hay que te hable a ti, porque este era el instrumento de Dios. ¿No le parece fascinante que tiempo después otro escritor bíblico plasmara las siguientes palabras? Dios, habiendo hablado en muchas
formas, muchas veces a nuestros padres, por los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Este texto está lleno de Cristo por todos lados. Si alguien trajo la palabra y revelación divina, es Cristo Jesús. Moisés palidece comparado a Cristo Jesús. Moisés se hace chiquito. Si usted ya le estaba haciendo allí un póster a Moisés para ponerlo en su casa, no, hombre, quítelo. El héroe es Cristo. Moisés trajo un poco de la revelación. Cristo es la palabra final, definitiva, completa, el discurso de Dios. El que subió al cielo y descendió. Es Cristo Jesús. Eso que digo que subió no lo digo de otra cosa, sino por la ascensión, pero que también descendió antes y trajo la revelación divina es Cristo Jesús. Dice el final del versículo 9. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Pero antes, dice que el Señor le dijo, voy a aparecer a ti en una nube densa. Voy a darles una señal visible de que soy yo el que está hablando contigo. O sea que en estas subidas y bajadas de Moisés hasta este punto no había una señal visible. Hasta este punto podría haber ahí el maldoso entre el pueblo que dijera, ¿y cómo sabemos que no te lo estás inventando tú? ¿Cómo sabemos que no estás allá arriba? ¿Se te ocurre algo? Vienes y nos lo dices. Entonces el Señor le dijo a Moisés, vas a ver que yo voy a dar una señal clara, una densa nube. ¿No les suena conocido? Pues claro, porque hemos andado caminando en el desierto bajo esa nube, ustedes y yo, junto con todo el pueblo de Israel, sus chivos, camellos y demás ganados, cubiertos bajo esa nube que durante el día les cubría del sol. Una señal clara de la presencia de Dios. Cuánta gracia y paciencia del Señor para con los suyos, que le dice a Moisés, pues voy a darles una señal. Porque aunque les he estado manifestando mi presencia, para que no vaya a haber por ahí algún maldoso que piense que te lo estás inventando todo, voy a dejar que vean mi presencia. Dice además el versículo 9, y también te crean para siempre. Es decir, esto va a eliminar toda duda de que las palabras que llevas vienen directamente de mí. Se baja Moisés del cerrito. No traía ni siquiera tenis, pero pues bajó. Versículo 10. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¡Qué experiencia, qué momento histórico estaban por vivir! Que el Señor prometió su presencia visible, manifestar claramente su presencia a los ojos de todos los hombres. Ay, hermanos, hay tantas ganas de hablar de Cristo, ¿no? Dios hecho hombre, a la vista de todos, para que vean que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Les dije, tanto que decir, pero tengo que continuar. Ve y conságralos hoy. ¿Qué quiere decir eso de conságralos hoy? ¿Hazlos santos? ¿Vas a borrar sus pecados? No. Llámalos a la consagración. Es decir, llámalos a dedicar todo su pensamiento a mí, y va a ver de qué manera. Y que laven sus vestidos. Ay, eso no quiere decir que tendremos que ir con ropa nueva y limpia cada culto. Eso lo hacemos por higiene, pero cualquiera puede acercarse al Señor, ¿verdad? No estamos hablando de eso, ni este texto habla de eso. Lavamiento de sus vestidos era una forma de ponerse su ropa limpiecita, mostrando externamente la actitud que estaba reflejada en el consagrarse. Es decir, en el apartar su mente. ¿Cómo van a estar apartados en su mente? Tenían que estar preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descendería a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Cómo se tendrían que preparar? Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Una forma gráfica que Dios les estaba dando de decir, si ustedes traspasan los límites que yo les voy a dar,
En el capítulo 20 vienen los límites, los 10 mandamientos. Si ustedes traspasan los límites que yo les voy a dar, van a morir. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 3:23. Esta es una manera gráfica de decirles, desobedecer a Dios les va a traer la muerte. Así como se le dijo a Adán en Génesis capítulo 3, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Ahora el Señor le dice a su pueblo, el día que traspases esos límites vas a morir. Gracias al Señor que ya estudiamos Génesis, ¿no? ¿No le queda clarito? Adán le dijo, vas a morir. Ahora el pueblo le dice, vas a morir. Apenas estaba Adán recién nacidito cuando Dios le dijo eso, bueno, recién creado cuando Dios le dijo eso. Ahora el pueblo estaba recién nacidito como nación cuando Dios le dice, obedece, obedece o vas a morir. La paga del pecado es muerte. Todas las veces que hemos cruzado el límite de Dios es lo que llevó a Cristo Jesús a la cruz. No lo iban a remediar con sacrificios de animalitos, aunque Dios les iba a mandar a sacrificar animalitos. Los animalitos no pagaban por sus pecados, solamente decían, la paga de mis pecados es que alguien debe morir, entrego este sacrificio a nombre de mi vida, porque mi vida es la que debió ser quitada, este animalito es el que va a morir, porque un día va a venir uno que sí va a quitar el pecado y ese es Cristo Jesús. Cristo está por todos lados en este texto. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o azoteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Se van a acercar al monte al toque de la bocina, al toque de la trompeta o del cuerno, del shofar, de esos que luego ven las librerías cristianas, esos cuernos. Pero alguien podría decir, ¿no es medio exagerado que diga con que alguien lo toque? No. Primero, no es exagerado porque Dios lo dijo. Segundo, porque Dios quería verdadera adoración en los términos que Él ordenó. No quería curiosidad, no quería morbo, a ver qué pasa allí, a ver si, órale, a ver, y empújale al otro. No, sino que quería la verdadera adoración de gente que hace las cosas consciente de cómo Dios ha ordenado. Ellos tendrían que cumplir con las especificaciones de todos los sacrificios que Dios iba a mandar y tenían que empezar por las cosas más sencillas. Quien se acerca a Dios por mera curiosidad, por morbo, solamente para ver qué pasa, no encontrará la verdadera comunión con el Señor. Solamente los que le adoren en espíritu, desde su interior y en verdad, conforme a los mandatos que Él ha dicho, a través de Cristo Jesús, pero también por medio de los mandatos que Él ha dado. Versículo 14, ahí viene para abajo el buen Moy. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. ¿Qué es eso de santificar? Los llamó a consagrarse, los llamó a decir, a ver todos, escuchen, vamos a dejar otras actividades, vamos a centrarnos en Dios, vamos a agradecer todo lo que Él ha hecho hasta aquí por nosotros, las plagas que trajo sobre Egipto, la salida de Egipto por medio de la muerte de los primogénitos, el paso del Mar Rojo y todas las veces que hemos carecido de agua y de comida y que Él ha provisto. Y la guerra con Amalek, cómo Él nos ayudó y cómo nos hizo vencer a los amalecitas. Vamos a agradecerle todo eso durante este tiempo. Consagrarlos era eso, no que quedaran ya limpios, sin pecado. Dice entonces que los consagró, los santificó, y ellos lavaron sus vestidos como Dios había mandado, como una forma práctica de recordar, debo estar delante del Señor, buscando su rostro, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. ¿No se le hace raro? Pues si Dios inventó, bueno, esto de no acercarse a mujer no quiere decir que iban a guardar la sana distancia. Lo que eso quiere decir es que los casados
no tendrían relaciones íntimas con sus esposas. ¿Por qué? Eso no quiere decir que la relación íntima entre esposos sea pecado o algo así. Era una forma de consagración, algo que el apóstol Pablo también le recordó a los corintios, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos la primera carta a los Corintios, capítulo 7, yo sé que sí se acuerda, pero de todas maneras se lo voy a repetir. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Es decir, esposos, no se nieguen el tener relaciones íntimas, a no ser que sea porque están buscando al Señor de alguna forma en especial. Es algo así similar al ayuno. Es privarte de ciertas bendiciones también divinas solamente por buscar al Señor con más ahínco, sin ninguna otra cosa que distraiga tu mente. No porque sea malo comer, como tampoco la relación íntima entre esposo y esposa pecado. Es solamente una manera de mantener su mente en el Señor sin distracciones. Es lo que estaba diciéndoles Moisés en Éxodo 19:15. Estos son los preparativos. Escuche, porque es tan importante lo que ocurre en estos capítulos que Dios mandó al pueblo, prepárense. No es un día normal. Viene algo muy importante. Y aconteció, dice el versículo 16, que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Vino esta densa nube, la presencia visible de Dios manifestada en una nube. De modo que a todos les quedara claro, sí es Dios. Moisés no puede hacer esto. Truenos, relámpagos. Vaya, en esta época de lluvia, usted y yo hemos sido recordados de lo duro que puede tronar el cielo, ¿verdad? Y aquellos que tienen la oportunidad de tener una vista más larguita que la casa de enfrente o la ventana del vecino, cuando vemos cruzar el relámpago por todo el cielo, somos recordados de esto. Pues imagínense este tipo de visión allí, truenos, el escándalo, los relámpagos, ¿verdad? La luz de los truenos, una densa nube sobre el monte, cubierto el monte con una espesa nube, cosas que Moisés no podía hacer. Truenos y relámpagos. En Hebreos 12:21 dice, tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. No crea que se quedaron allí como 16 de septiembre viendo los fuegos artificiales en el Zócalo y aplaudiendo y diciendo, ay, qué bonito está, le echaron ganitas al show. No, este fue un espectáculo intimidante que les decía del poder de Dios, de su santidad y de cómo no podrían acercarse así como así. El pueblo estaba temblando. Todo el pueblo estaba temblando de miedo. Padres e hijos abrazándose, tratándose de consolar unos a los otros. Si uno podría decir, ¿y por qué? ¿Por qué? Este Dios que les estaba llamando a una relación de amor, también les estaba dejando en claro su santidad. No se pueden acercar así como así. Se pueden acercar así como así. Hay quien ha tratado de ver en este fenómeno una especie de erupción volcánica. Esto no fue una erupción volcánica, aunque se pudo parecer a una erupción volcánica, donde hay sismo, sacudida, ¿verdad?, del terreno, donde hay, pues, humo, pero esto no era eso. Y tanto no era que había también truenos y relámpagos. Los
Las erupciones volcánicas no producen truenos y relámpagos. Esto era algo sobrenatural que Dios estaba haciendo para darle una lección a su pueblo. Los amo, pero soy santo. Los amo, pero soy santo. En Apocalipsis capítulo 11 se nos habla de los mismos truenos, relámpagos. Cuando Cristo venga, habrá truenos y relámpagos. En la nueva manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en su nueva aparición, en su segunda venida, habrá truenos y relámpagos, dice Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 16:18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. El Señor estaba mostrándoles su poder. Sí, debían sentirse intimidados. Debían sentirse llamados a la reverencia. Es un Dios que nos ama, pero que es santo. Y todo el monte Sinaí, 17. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte, tal como les había dicho el Señor, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. ¿Recuerdan las palabras del escritor a los hebreos? Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. No, no es que Dios sea fuego, es que Dios también manifiesta su juicio, su santidad como fuego que consume y que no puede ser aproximado a no ser que venga recubierto con la santidad de Cristo Jesús. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Esto era algo que Moisés no podía hacer. Quedaba en claro que este era el mediador escogido por Dios. Moisés hablaba y entonces sonaba un trueno, la voz de Dios en forma de trueno, fuerte, descomunal, intimidante. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés, a la cumbre del monte, y Moisés subió. O sea que Moisés se aproximó a cierta distancia más cercana que la del pueblo, pero después el Señor, para dejar claro que este era su siervo, le llamó y le dio oportunidad a Moisés a subir a la cumbre del monte. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Si a usted le parece medio insolente el que Moisés se ponga a discutirle al Señor, tiene toda la razón. Moisés debió haber dicho, está bien, Señor, voy a darles tu recado. Bueno, voy a recordarles tu mandato, no tu recado. Voy a decirles lo que me estás diciendo. Si el Señor le estaba diciendo esto, es porque conocía mejor a este pueblo que a Moisés, que Moisés a ellos. Es porque sabía que este pueblo era de dura cerviz, de dura cabeza y que probablemente tratarían de curiosear. Moisés está siendo mostrado como el mediador del pacto, el que habla con Dios y habla a los hombres, habla con Dios y habla a los hombres, y Dios le estaba recordando que este pueblo era un pueblo que debía ser una y otra vez enseñado a andar en sus caminos, porque tenderían a traspasar sus mandamientos, a transgredirlos. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir. Tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que irrumpa contra ellos. Ya vio que se habla de los sacerdotes en este versículo, como también se mencionaron antes
los sacerdotes, ¿verdad? En el versículo 22, que se santifiquen los sacerdotes, el versículo 24, el pueblo y los sacerdotes no traspasen. Pues, ¿qué sacerdotes si todavía no habían sido nombrados la familia de Aarón como sacerdotes delante de Dios? ¿A qué sacerdote se puede referir? Se refiere a aquellos líderes que habían estado fungiendo en alguna especie de sacerdocio delante de Dios, probablemente jefes de familia o padres de familia que habían estado guiando a sus familias hacia la adoración a Dios en sus hogares. Pero no son los sacerdotes oficiales, no vea eso allí porque todavía no estaba establecido ese sacerdocio. Por supuesto que llegamos al versículo 25 y dice, descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Ahí está, sube y baja Moisés. Y en el capítulo 20, usted encuentra la entrega de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que son el resumen de toda la ley que viene después. Ahora, si se fijó, a partir del versículo 7 y hasta el versículo 25, son los preparativos para eso. Y yo le dije, hacia el final del sermón de hoy, tendremos que ver con un poco más de detalle los versículos 3 al 6 de este mismo capítulo. ¿Por qué? ¿Qué tan grande es lo que está empacado en estos 3 versículos que requirió todos esos protocolos de preparación? Dice el versículo 3, y Moisés subió hacia Dios. No lea tan rápido eso. Yo sé que lo vimos varias veces en este mismo capítulo, pero esta es la primera mención aquí que se dice en este capítulo de que Moisés subió. Le tengo que recordar las palabras escritas mucho tiempo después, que se cuestionan este mismo acto, que dicen, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Se preguntaba el salmista David en el Salmo 24, versículo 3. ¿Quién puede subir al monte del Señor? El privilegio que vemos dado a Moisés en Éxodo 19:3 es aproximarse al Señor. Hermano, ¿no se acuerda de lo que pasó en Babel? Cuando los hombres se rebelaron contra Dios. Y en su arrogancia dijeron, y además si queremos podemos hacer una torre tan alta que puede llegar al cielo y así nos acercamos a Dios. Es que nadie puede venir a Dios. Es que nadie puede ir a Él. Lo que vemos allí es en esa primera frase del capítulo 19, versículo 3, es un privilegio que había sido quitado al hombre desde Génesis 3. Y que se le dijo, no, ya no. Ahora va a haber separación. Que la comunión que gozaban Adán y Eva fue interrumpida por el pecado y ahora Moisés le es dado el privilegio de subir a la propia presencia de Dios. Pero si Moisés era pecador, o que Moisés tenía manos limpias y corazón, tampoco. Entonces, ¿cómo se acercó a Moisés? El Hijo de Dios le abrió la puerta. Y lo que estoy diciendo de manera metafórica, se lo estoy diciendo quiere decir lo siguiente. El acceso que Dios le dio a Moisés en esa ocasión fue en virtud de que un día Cristo Jesús moriría también por Moisés. Que los pecados de Moisés serían pagados por Cristo Jesús. Y por eso se le concedió llegar a Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águilas y os he traído a mí.
Recuérdale al pueblo de Israel lo que he hecho con los egipcios y cómo los he puesto sobre alas de águila. ¿Sabe que esa frase, alas de águila, o ayudar a través de las alas de águila, también se menciona en el libro de Apocalipsis? En Apocalipsis capítulo 12, en una descripción de lo que sucederá en los últimos días, Juan escribe del pueblo de Israel hablando de todo el pueblo como si fuera una mujer, Satanás como si fuera un dragón. Y dice que los perseguirá y querrá aniquilarlos durante los días previos, los últimos días antes del regreso del Señor Jesús. Y dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, o sea, Satanás, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea, Jesús. O sea, está hablando de la nación de Israel, a través de la cual vino el hijo varón, o sea, nuestro Señor Jesús. Escucha, y se le dieron a la mujer, a Israel, las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto. como en Éxodo, como en Éxodo. En los días previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo, Satanás lanzará una misión mundial de acabar con. ¿Por qué? Porque como no va a poder detener a Cristo, va a tratar de quitar a los judíos para que el pacto con David no se cumpla. Cristo tiene que venir a reinar sobre la tierra y a reinar sobre los judíos también. Si quita a los judíos, Cristo no podría venir. Así que se va a lanzar a tratar de exterminarlos, y el Señor con alas de águila los protegerá y los llevará al desierto. Es decir, de manera sobrenatural protegerá a los judíos de modo que estén a salvo. Y así como los llevó al desierto en Éxodo para encontrarse con el Señor en Éxodo 19, así llevará al pueblo judío a la protección para esperar a su Señor venir. Está lleno de referencias y de conexiones por toda la Biblia, Éxodo 19, y todo nos lleva a Cristo, a Cristo, a Cristo. Cuando Dios ama, Él escoge para la comunión consigo mismo. Cuando Dios ama, Él escoge para que conozcamos a Cristo. Cuando Dios ama, Él nos da el camino para llegar a Él a través de Cristo. Versículo 5, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Escuchó la palabra clave, si guardáis mi pacto. Dios estaba por hacer un pacto con su pueblo. Usted y yo podemos ver esto en términos muy fríos, medio legalistas. Ahí va a entregar la ley. Sí, pero estaba haciendo un pacto. Era como el pacto que algunos de nosotros hemos hecho con nuestra mujer amada, un pacto en matrimonio. Este es un pacto de amor. Dios no tenía por qué hacer nada por este pueblo. Dios no tenía por qué librarlos de la esclavitud. Dios no tenía por qué haberles dado el ser una nación por medio de multiplicarse en Egipto. Dios no tenía por qué haberles salvado la vida a través de José. Dios no tenía por qué haberles salvado la vida a Jacob cuando Esaú lo buscaba. Dios no tenía por qué haber agarrado a un caldeo, un babilonio, a Abraham y decir, de ti voy a hacer una nación. No tenía por qué hacer nada de eso. Dios lo hizo por amor. Cuando Dios ama a su pueblo, Él se compromete con ellos. Y Dios estaba haciendo un compromiso. Si ustedes guardan mis mandatos. Era un compromiso condicionado a la obediencia. Un compromiso del cual Dios siempre cumplió su parte. Quienes no cumplieron su parte fueron los israelitas. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Este concepto de ser una especial posesión para Dios es algo que Moisés nunca olvidó. Muchos años después, cuando este pueblo estaba por entrar, no esta generación, sino la de sus hijos, cuando estaban por entrar a la tierra prometida, en 6 ocasiones distintas,
Moisés les recordó, ustedes son un especial tesoro. ¿Tiene alguien a quien usted valore tanto que diga es mi tesoro? Quítenme todo lo que quieran, pero déjenme a esta persona. ¿Se imagina a Dios diciendo, estos son mi tesoro? Yo los amo. Son preciosos, de altísimo precio para mí. Era lo que Dios les estaba diciendo. Imagínese ser un judío que escucha la voz de Moisés diciendo, seréis mi especial tesoro. Qué tremenda expresión para hablar del amor de Dios. Porque mía es toda la tierra entre todos los pueblos. Miren, yo soy dueño de toda la tierra, conozco todos los pueblos, pero los elegí a ustedes. Versículo 6. Y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuánto amor está capturado en esas pocas palabras, en cada una de esas letras? ¿Cuánto amor que mire toda la ceremonia que Dios preparó y que ya vimos brevemente? Porque para él esto era crucial, importante. Quiero mostrarles mi amor. Me voy a comprometer con ustedes. Quiero hacer un pacto con ustedes. Mi esposa y yo nos tardamos como 11 meses en preparar nuestra boda. Valía la pena. Valía la pena. Me iba a casar con la mujer de mi vida. Valía la pena todos los preparativos que había que hacer. Valía la pena cobrar la quincena y decirle a mi novia, ahora esposa, pon este en el marranito de la boda. Pon esto en el marranito de la boda. Valía la pena. ¿Cuántos preparativos hizo Dios para comprometerse con su pueblo? Porque él decía, valía la pena, valen la pena, son mi tesoro. Ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes. A todos ustedes los voy a utilizar para ser mediadores. A todos ustedes los voy a utilizar para llegarse a mí y luego hablar al pueblo. Venir a mí para llevar al pueblo. Venir a mí para hablar a las naciones. Todos ustedes quiero que sean eso para mí. Quiero que sean mis voceros, quiero que sean mis testigos. Y una nación santa, una nación consagrada para mí. Una nación cuya mayor tesoro, mayor deseo soy yo. Ya no aguanto las ganas de decirle, tengo que llevarle, tengo que hacerle otra vez las conexiones apropiadas al Nuevo Testamento para que apliquemos bien esto a nosotros. En aquella ocasión, el Señor se comprometió con el pueblo de Israel y otro día, muchos siglos después, el Señor Jesucristo dijo, tomando la copa, habiendo dado gracias, bebed todos de ella porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. En aquella ocasión el Señor hizo un pacto con la nación de Israel. En esta ocasión, Mateo 26, versículo 26, 27 y 28, el Señor hizo un pacto con todos los que creemos. Este es el nuevo pacto para perdón de pecados. Y todos los que creemos en ese pacto somos hechos partícipes de un mejor pacto. El escritor a los Hebreos dijo en Hebreos 7:22, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Esa palabra fiador es un garante, uno que garantiza. Jesús es el que garantiza este nuevo pacto. Porque Jesús fue el que se subió a la cruz a morir por los pecadores y porque es Jesús quien ofrece salvación. Él garantiza que este pacto se cumpla al enviar a su Espíritu Santo para vivir en nosotros. Y entonces la relación se consume. Dios amando y nosotros amándole. Él esperaba que el pueblo de Israel le amara.
Y algunos le amaron, pero no todos. Él espera que su pueblo cristiano le ame, que todos le amemos. Este Jesús es un mejor fiador de un mejor pacto, porque a diferencia de Moisés, Jesús es santo. Por eso dice Hebreos 7:22, convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, santo en su interior, inocente toda actitud externa, inmaculado, sin nunca haberse contaminado de pecado y apartado de los pecadores en el sentido de que nunca emuló sus actos. Y por supuesto, exaltado, encumbrado más allá de los cielos, recibido en gloria como el ganador, como el vencedor, el conquistador sobre la muerte y el pecado, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Cuando usted y yo vemos este punto de referencia en la Biblia, nos deslumbra el gran amor de Dios por este pueblo, y cuando vemos a Cristo nos deslumbra el gran amor de Dios por usted y por mí. Nos vuelve a impactar y decimos, ¿pero cómo? Sí, así como el Señor no tenía que hacer nada por Abraham, por Jacob, por José, por Israel, por Moisés, ni por nadie, tampoco tenía por qué hacerlo por usted y por mí. Lo hizo por el puro afecto de su gracia, porque en su gracia fue movido a hacerlo por nosotros. Este capítulo 19 de Éxodo fue usado bajo la guía del Espíritu Santo por el apóstol Pedro cuando escribió las siguientes palabras, hablando de cómo Cristo es rechazado por los que no creen, como una piedra que desechan los constructores, como una piedra de tropiezo y roca de escándalo para los que son desobedientes a la palabra. Dice, pero vosotros, en contraste con ellos, los que desobedecen, los que rechazan a Cristo, ustedes los que creen en Cristo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, las mismas frases que utilizó Dios en Éxodo 19. Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en tinieblas, en otro tiempo no éramos pueblo, pero éramos recibido misericordia, dice Pedro. Otro pasaje histórico, además de Éxodo 19, fue la cruz de Cristo Jesús, como la narran los evangelios. En Éxodo 19, 20 encontramos el antiguo pacto, el condicional. En la cruz de Cristo encontramos el nuevo pacto, sin condiciones. En Éxodo 19 encontramos el amor de Dios volcado por una nación. En la cruz de Cristo encontramos el amor de Dios volcado para todas las naciones. En Éxodo 19 encontramos a Dios mostrándose intimidante. En la cruz de Cristo encontramos a Dios mostrándose misericordioso, depositando en Cristo el pecado de todos nosotros. En Éxodo 19 encontramos la invitación a vivir en una relación de amor para un pueblo. En la cruz de Cristo encontramos la invitación a una relación de amor para todas las naciones. Es decir, en la cruz de Cristo encontramos la invitación de amor a vivir en una comunión íntima con Él para ti. Para ti que has reconocido que has pecado delante de Dios. Que lo justo sería que como aquellos que traspasaban el límite murieran, que tú también murieras. Y fueras
condenado a una eternidad sin Dios, sin esperanza. Y que ante tal realidad, con todo tu ser, como lo más valioso que se te pudiera dar, es la oportunidad de ser salvo de esa condenación. Y entonces le dices a Jesús, sálvame, sálvame, no me dejes en esta condición, sálvame. Soy pecador, pero tú moriste por mí, sálvame. Yo creo que tú tomaste mi lugar, sálvame. Y no solamente lo dices, sino que crees que Dios en verdad dijo que a todo el que cree a Él le perdona sus pecados. Y entonces al creer sientes cómo se te cae este peso de culpa. Por tanto, no hay nada más valioso que Cristo Jesús para ti. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Superior a Moisés, Jesús descendió del cielo para traernos el amor de Dios a todo aquel que cree. Así que si hoy has escuchado y crees, ven a Cristo. Y si tú ya creías, contempla con mayor claridad el rostro de Dios y de Cristo en estos textos que nos hablan tan claro, de manera tan tangible y práctica, su amor y misericordia. Y agradece y pide la fuerza para vivir consagrado, con vestiduras limpias, no como aquellas que lavaron los judíos, sino limpias por el perdón de Cristo. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Vaya texto que nos tenías preparado para este 1 de agosto. ¿Cuánto encontramos a Cristo? Está presente por todos lados. Qué maravilla tu amor, tu misericordia para con nosotros. Bien dijo el profeta Jeremías, tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Que tu pueblo te adore y que el pueblo que todavía hoy no era pueblo y que estás llamando a la salvación hoy responda con fe. La fe que solo tú puedes dar en Cristo Jesús.